abogado importante del foro local, como decían los periodistas de antaño. Vamos a los abogados en la televisión, los abogados de la Abogalandia cordobesa. En el Top Show del Panal, los abogados más mediáticos de la Abogalandia cordobesa. Mediático número 5, Alejandro Severín. De elegante andar e imponente vehículo importado, llegó a meterse con Gustavo Tobi, al que tildó de cornudo y pavo, porque el periodista de Canal 12 hizo referencias a sus controvertidos antecedentes personales. Mediático número 4. Aunque hace un par de años que falleció, este puesto es para Oscar Roger. De rubí en la solapa y pucho hecho cenizas, colgando de los labios. Roger fue abogado de Carlos Menem, Germán Camerat y otros gobernantes abonados a tribunales. Fue conocido por su lema: la defensa no se le niega ni a tus enemigos. Mediático número 3, Marcelo Touriño. De implacable presencia y sobrios saberes leguleyos, este abogado penalista se hizo famoso por perseguir a delincuentes de cuello blanco, como los exfuncionarios del Banco Social o el fiscal Luis Nazar, delincuentes que la misma justicia, en su mayoría, dejó libre. Mediático número 2. Este puesto, sin dudas, es para Marcelo Brito, el ex fiscal de Estado de José Manuel de la Sota. También es abogado de cuanto garca o caso policial ande dando vuelta. Entre otros, Brito representó a la familia Dalmazo, Ricardo Jaime y Marcelo Falo. También, en sus tiempos mozos, patrocinó a Carlos Luis Romero, alias el sátiro del buzo. Mediático número 1. Descorchen la champaña, porque este primer puesto es para Carlos Airabedián, abogado de Menem, los ojeros de Ituzaingó, Bugliotti, compañero de Tomás Méndez en ADN, el programa más antigarca de Córdoba. Respecto a los medios, Airabedián se mueve como un pez en el agua, a punto tal que ahora decidió incursionar en el género del stand-up. ¡Un aplauso para Carlos! Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? Rueda, rueda de San Miguel, San Miguel. ¡Ay, qué horror! Y hoy hay un abogado menos en el foro local porque el doctor Furque se ha jubilado. Sí. 2 palabras, doctor, sobre Alejandro Severín. Alejandro Severín. A todos esos abogados los he conocido. Los Alejandro conozco, Severín, doctor. Pero Alejandro Severín siempre me acuerdo. Cuando él empieza esto de la abogacía, hará 40 años, para evidenciar la lentitud de la justicia, iba vestido de frac de los tiempos antiguos, en un coche de plaza, y llegaba hasta tribunales, ¿no es cierto?, manejando el coche, y así se bajaba con su galera, ¿no es cierto? En una carriola tirada por caballos. Distintas veces lo hizo, y con distintos vehículos, ¿no es cierto? Para demostrar la lentitud de la justicia. Del Poder Judicial. Era una de las formas de trascender de Severín. Después, ¿De qué por año? supuesto. ¿De qué año hablamos? ¿De qué año estamos hablando? Y eso que la ha sido justicia 40 años atrás. andaba en carro. Oscar Roger, yo lo tengo, la imagen de Roger con un cuchito acá y 20 centímetros de ceniza colgando. No sé cómo hacía para mantener la ceniza flotando. Una gran persona. Lo he conocido muchísimo de los primeros tiempos en adelante. Siempre él dijo, nadie va a ver, cuando hablan de si algún día uno fallece, nadie va a ver pasar mi cadáver, ¿no es cierto?, por frente de la puerta de todos estos señores jueces. Por eso cuando falleció él, nadie sabía dónde se lo velaba. Porque él no quería que supieran que él había fallecido. Y que fuera toda esta gente la cual de alguna forma despreciaba un poco. Por supuesto, ha sido un gran luchador por la justicia. Y siempre
debo relatar aquello que me decía, mira, porque lo peor que nos puede pasar a los abogados es cuando no hay entidad de nada del otro lado, cuando no tenés a quién escribirle, porque no te van a escuchar nada. Simplemente son todos judicial, mediocres, acomodaticios y nada más. Y en esto, que a veces lo hablamos cuando me decía eso, aquella vieja anécdota cuando era presidente de un tribunal de crimen, de la Rúa, padre de Jorge de la Rúa y de Fernando, ¿no es cierto? Y que cuando eran los famosos alegatos del negro mercado en la década del 50, decían que Antonio de la Rúa, que era el padre, ¿no es cierto?, que tenía un audífono para escuchar, como decía que el negro mercado era un mentiroso en la cita de la jurisprudencia, se desconectaba el audio. Se apagaba el oído. Historias de esta Córdoba. Marcelo Tobriño, el abogado Marcelo Tobriño. Lo conozco, lo he conocido desde su inicio, incluso ha trabajado conmigo en sus momentos. Lo he conocido personalmente cuando en el año 83, en eso de la campaña electoral, ¿no es cierto?, pintando, detenido a él, porque pintaba carteles Angelos Grosso. Así ha sido. O sea, yo lo fui a defender porque estaba preso. Y después, por supuesto, cuando él se da cuenta de lo que era Angelos y toda la historia, y que nada tenía que ver con el radicalismo, y después protagonizó la denuncia y aquel libro que escribió, El que mete las manos en la lata. Y esa era la imagen de Eduardo Angelos. Bueno, y el último abogado mediático de la Abogalandia de hoy, que es Carlos Airabadián, déjeme hablar. Sin duda. A mí, Carlos Airabadián, yo era movilero, estamos hablando de época de dictadura, joven movilero, por supuesto, en esa época, y se produce la masacre de los cooperativistas. Unos cooperativistas que venían a un congreso de Santa Fe y la policía los masacró, los fusiló prácticamente en medio de la ruta, y obviamente dijeron que se trataba de subversivo, le metieron armas, en fin, todo eso. Airabadián fue el juez que se ocupó de tomar el caso, que además ningún juez quería... quemaba el caso. Quemaba el caso. Bueno, y además era el único juez que en la época de la dictadura recibía habeas corpus, que le costó después estar algunos años en la cárcel, aquí en Córdoba. Después anduvo rondando por otras cárceles, los mandaron, finalmente tuvo que exiliarse del país, en fin. Carlos Airabadián, un gran y digno abogado de la Abogalandia cordobesa. Gran abogado y digno como abogado y como persona. Sí, señor.